pues no sabía de qué dar la clase porque dije, bueno, está comenzando el año, como que algo que englobe lo que queremos buscar en el año. Y el Señor me hizo recordar a Susana Wesley. ¿Sí han leído de Susana Wesley? ¿O saben de Susana Wesley? Pues entonces me puse a leer nuevamente y me encantó. Entonces les quiero dar una rápida biografía de Susana Wesley para recordar. Susana Wesley fue la madre de 19 hijos, pero solo le vivieron 10. Y ella todo el tiempo hizo escuela en casa con sus hijos. Ella fue la menor de 25 hermanos y sus papás le dieron tan buena educación en casa que ella hablaba latín, griego, francés, y su papá le permitía servir mientras el papá era ministro de la iglesia anglicana de Inglaterra. Y cuando venían de visita los demás ministros, le permitía servir para que ella escuchara teología y aprendiera. Ella estaba sentada en un rinconcito de la sala, pero ella aprendía teología. Entonces dije, wow, qué importante es que nosotros le demos esas oportunidades a nuestros hijos. Ella se casa con un pastor que se llama Samuel Wesley y pues su esposo estuvo varias veces en prisión por deber dinero. Entonces ella tenía que estar sola con sus hijos, sacando adelante la familia, porque su esposo no era buen administrador, entonces siempre estaban endeudados, siempre tenían... Su casa de ellos se incendió 2 veces. De hecho, en una, John Wesley tenía 5 años y es rescatado de las llamas. Le dicen, salta, salta, y su papá lo agarra, ¿no? Entonces, lo importante de Susana Wesley, que por eso es tan renombrado su nombre, es por la crianza, el tipo de crianza que le dio a sus 10 hijos vivos. Sus 9 hijos murieron en la infancia, los otros 9 chiquitos, pero los 10 que le sobrevivieron llegaron a ser ministros. Pues John Wesley fue el padre del metodismo, ¿no? Él creó la iglesia de metodista. Su hijo Charles, que era más chiquito todavía, él fue un compositor de himnos que se cree que escribió más de 6,000 himnos y algunos todavía los cantamos hoy. Entonces, a mí me impactó la vida de cómo crió a sus hijos Susana Wesley. Susana fue maestra de sus 10 hijos por 20 años en su casa. Su esposo hasta le reclamaba que por qué se esforzaba tanto con ellos. Y ella le decía que para eso ella tenía vida, ¿no? Que para eso, para criar a sus hijos y darles una buena enseñanza. Les enseñó no solo a leer, escribir y todo lo demás, sino ella formaba el carácter en sus hijos. Lo primero que ella enseñaba a sus hijos era la obediencia. Ella decía que si ella no podía doblegar la voluntad de sus hijos, ellos jamás entenderían con cuánto amor ella les tenía a ellos, sino que ellos tenían que ser obedientes para que pudieran entender el amor con el que ella hacía todas las cosas para ellos. Ella fomentó el fortalecer el carácter con reglas que ella instituyó en su hogar y planificaba cada día, cada hora del día. Entonces, cuando leo la de Susana Wesley, decían que ella, sin que existieran hojas de cálculo, ella inventó sus hojas de cálculo para planear cada día, cada hora que iban a hacer sus hijos. Ella daba todos los días 6 horas de escuela y no permitía que sus niños jugaran más de lo que estudiaban. O sea, primero tenían que estudiar más y siempre priorizaba la Biblia. Lo que fuera la memorización, la meditación, que sus hijos, o sea, primero el día se empezaba con la Biblia y se terminaba con un devocional bíblico también. Pero durante el resto del día ellos tenían que estudiar y también había tiempo de jugar. Entonces, al leer su forma de educar a sus hijos, ¿cuánta falta nos hace ahorita a nosotros las mamás tener en cuenta eso? Ella decía, todo lo que yo hago es porque amo las almas de mis hijos. Y entonces a veces lo que menos amamos son las almas de nuestros hijos, ¿no? Amamos nuestra comodidad o amamos que sepan mucho para presumir mucho, ¿no? Mira, mis hijos no van a la escuela, pero hablan latín perfectamente. Y los niños súper orgullosos o muy egoístas y eso no nos importa. Entonces ella decía, no. Y hay una frase de ella que dice que Susana Wesley era suficientemente sabia para aceptar que sus hijos nunca reconocerían su amor ni recibirían sus beneficios de sabiduría si no aceptaban primero su autoridad.
Entonces ella lo tenía súper claro. No era algo que a ella se le iba a ir de las manos, el que la voluntad era lo primero. A mí a veces me preguntan, oye, quiero hacer escuela en casa, ¿cómo empiezo? Yo así les pregunto, ¿ya te obedecen tus hijos? O sea, es lo primero, ¿sí te obedecen? ¿No? Trabaja en eso, eso es lo primero. O sea, para empezar una escuela en casa, tus hijos deben de ser obedientes. Si no, no vas a poder ni con ellos, ni tu vida, ni tu día, ni nada. Ella escribió, John Wesley le pregunta a su mamá en una carta que le diera recomendaciones que él pudiera decirle a los padres de familia de su iglesia, y ella escribe 10 reglas con las cuales criaba a sus hijos. Y la primera decía, destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Entonces, y yo me quedé pensando, ¿cómo destruyes el egoísmo de los niños? Pues enseñándoles a compartir, hablando con ellos, o sea, tenemos que quebrar el yo de los niños desde chiquito, ¿no? Es que yo necesito, es que a mí no me gusta este desayuno, es que yo primero, mi rebanada la más grande. Entonces, en todo eso, nosotros debemos de estar viendo a nuestros hijos su forma de actuar con los demás en nuestra propia casa. Tenemos esa bendición, que los podemos ver en todo tiempo. Si prestan los juguetes, si prestan el que nunca quieren, o si tienen ese amor por prestar y todos vamos a jugar bien. Ella era lo primero que ella mencionaba, o sea, destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. La segunda era, enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. Ella les enseñaba, así desde chiquitos, el Padre Nuestro riguroso y los 10 mandamientos. Eso era para ella algo que sus hijos debían de tener de memoria en su mente. Entonces, les enseñaba a orar, pero el Padre Nuestro era de cajón y los 10 mandamientos. No les des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. Se dice que su casa eran tantos niños, o sea, eran muchas personas y que nunca había ruido de gritos, groserías, desorden, sino que siempre era un ambiente de felicidad, de alegría, silencio, porque ella les enseñaba esto. Con lloros no vas a conseguir nada. Entonces los calmaba, ¿no? Y así vivía el ambiente, que se escuchaba mucha alegría, porque los tenía, cada quien sabía cómo conseguir las cosas que quería, ¿no? La número 4 dice, no castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que ves que se arrepienten. Eso se llama misericordia, ¿no? Porque si estás viendo que al niño ya le dolió haberte quebrado o que dejó salir al perro y le dijiste que no, cosas, ay mamá, pues no vas y le das de todas formas, sino que dices, ok, fíjate la próxima vez. O sea, cada mamá debemos de arrodillarnos delante de Dios y pedirle gracia y sabiduría para cada día, porque cada día salen cosas nuevas con nuestros hijos. Cada día tenemos que enfrentarnos a situaciones diferentes y debemos ser sabios cómo tratar a cada uno de nuestros hijos y cada situación con ellos. La número 5 es, no permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. Esa digo, wow, porque a veces decimos, bueno, es que está chiquito o no lo quiso hacer adrede y uno es el que los disculpa. Pero ella decía, no, si tú viste que lo hizo, que le metió el pie al hermanito, le destruyó el juguetito adrede, es cosas que no debemos de pasar por alto, porque después creamos un corazón que cree que se puede salir con la suya y así llevarse la vida, ¿no? El 6, no castigues al niño por la misma causa 2 veces. Eso sí es bastante justo y dije, ay, sí está muy bueno. Porque, ay, como la otra vez, pues toma ahora otra vez de nuevo. Pues no. Alimenta y premia la buena conducta. Ella decía que los dulces hasta estaban medidos para ocasiones especiales, pero que siempre que hacían algo bien les decía, muy bien, bien hecho, qué bien que te esforzaste. Siempre les estaba alimentando el que lo hicieron muy bien y se esforzaron y entonces merecían algo. No es así como, sí, mira, toda la caja de dulces y llévatela y, ay, no hiciste nada, bueno, pobrecito, muy bien, vete a dormir. No, el esfuerzo siempre debe ser premiado y recompensado. Y la 8 dice, fomente el respeto por la propiedad ajena. Decía que aunque era muy, muy chiquito,
las cosas más pequeñitas, que un brochecito, que lo que fuera, ella decía, no, si no es tuyo, debes de cuidarlo y entregarlo a la perfección, y si no, o sea, no debes de maltratar las cosas de nadie. Este se me hace muy interesante porque en Deuteronomio aprendemos eso. En Deuteronomio o en Números, no, Levítico, cuando dice que si encuentras algo del vecino, que se lo cuides hasta que se lo puedas regresar, que si sabes de quién es, vayas y se lo devuelvas. Entonces yo digo, ahí está poniendo la palabra de Dios en práctica. Yo le digo a mi hijo, si a ti te prestan algo, tú lo debes de cuidar, porque si le pasa algo, tenemos que volver a comprárselo a que quede igualito como está. Entonces, la 9 es, cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Ahí está. Todo. Si les prometes ir, salir, si les prometes un castigo, cúmpleselo. También eso es una promesa. Si les prometes que van a comer algo rico o que si no se lo comen algo va a suceder, cumple tus promesas. Los niños se acostumbran a que tenemos un Dios que cumple sus promesas y también sus amenazas. Entonces le digo, Dios cumple todo, hijo. Todo lo que dice la Biblia se va a cumplir, lo bueno y lo malo, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Lo que Él dice, eso es verdad. Y nosotros, como parte de cuidadores de esos niños que Dios nos pone, tenemos que reflejar el carácter de Dios aquí en la tierra. Entonces, debemos de cumplir las promesas que hagamos a nuestros hijos. Y la última, pero esta pues casi no aplica ya en este tiempo, no obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Era porque antes, pues ya saben que los niños trabajaban en los campos o ayudaban en tareas más difíciles, pero yo aquí lo tomo como que no saturemos a nuestros hijos de tanto labor sin que tengan un tiempo de disfrute para ellos. Y estas son las 10 reglas que ella escribió. Ahora, yo estaba leyendo Filipenses y Pablo a mí me enseña mucho de maternidad. Si se fijan siempre sus cartas, él platica a las iglesias como si fueran sus propios hijos y él siempre está escribiendo que no le importa todo lo que sufra con tal de ver que ellos son salvos, con tal que ellos vean, con tal de ver que ellos se están santificando. Entonces en Filipenses siempre me llama la atención que él dice que no importa que se desgaste tanto con tal de verlos a ellos como a la imagen de Cristo. Y eso yo veo aquí en Susana igual. O sea, a Susana le preguntaban, ¿cómo hacer las cosas? Y ella decía, mira, si tú no dejas, ¿cómo decía ella? Si tú no rompes con el mundo literalmente por el amor a sus almas y los sirves, no vas a lograr nada. Todos los días ella dedicaba 2 horas para orar y meditar la palabra de Dios. Se dice que ella físicamente era una mujer muy débil, pero sin embargo que ella tomaba su fuerza, que se cree que ella tenía tanta fuerza y carácter para hacer todas las labores del día gracias a que pasaba ese tiempo con Dios. Y me hizo pensar cuando Lutero decía, hoy tengo que orar mucho más porque tengo muchas cosas que hacer. Y nuestro pastor siempre dice, no, ¿y uno qué hace? Hoy voy a orar menos porque tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces decían que ella tenía una hora especial, no sé en realidad qué hora era, si era mañana, tarde, después de comer, no sé, pero que al sonar esa hora, ella dejaba todo y se iba para poder estar en la presencia del Señor. Y este me gusta mucho. Ella sabía lo que quería para sus hijos y se dedicó a formar el carácter en ellos para que ellos pudieran alcanzar las metas que ella se había propuesto. Entonces me quedé pensando y dije, es verdad, cada mamá tenemos metas para nuestros hijos. La primera meta es que todos conozcan de Cristo y lo amen. Entonces debemos estar trabajando en eso, que conozcan de Cristo y lo amen. Después queremos pues que sepan leer y escribir, después queremos que sigan temiendo al Señor y queremos que tomen buenas decisiones. Entonces nosotros debemos dedicar el tiempo a formar ese carácter para que nuestros hijos sean lo que nosotros anhelamos que sean. Hombres buenos en esta tierra, pero que sean hombres santos o mujeres santas para la gloria del Señor. Este tema lo traje para
como que sea nuestro primer tema del año para inspirarnos el resto del año, tener nuestras metas para nuestros hijos, qué queremos, ver esta mujer lo que logró, porque de hecho se le llama que ella fue la madre del metodismo, porque ella le enseñó a John Wesley a orar. Ella, de hecho, cuando su esposo estaba en la cárcel o algo, ella leía las predicaciones de su papá o de su esposo, y dice que su cocina se llenaba con sus vecinos, que ellos escuchaban lo que ella estaba leyendo, porque ella sabía leer. Entonces, no todos en aquel tiempo sabían leer y escribir. Entonces, ella sabía leer y escribir y ella lo hacía. Algo que me llamó mucho la atención es que, aún con todo esto, John Wesley no fue salvo hasta su edad adulta. Lo podemos ver, no sé si han visto la de Antorchas de John Wesley, cuando a él le preguntan, ¿no? O sea, él va en el barco y él tiene un terror de morir y luego se encuentra con otros cristianos que están cantando y le dicen, ¿pero tú eres cristiano? Y él contesta, sí, pero se ve que es una respuesta vana, como de, bueno, conozco la Biblia, toda la vida he sido criado en el Evangelio, pero hasta que Dios se le revela a él, entonces él de verdad dice, ya me puede pasar lo que sea, no me importa, soy salvo, ya estoy con Dios. Entonces, no quiero que vean a Susana Wesley como que ella hizo que sus hijos fueran salvos, pero sí les ayudó a tener una vida más recta y temerosa de Dios, que los encaminó, gracias a Dios, a tener una vida ya de servicio a nuestro Dios. Porque a veces creemos que con tener hijos morales, que no hacen nada malo, que siempre están disculpándose, siendo muy educados, ay, no, pues mi hijo ya va muy bien. No, la realidad es que lo único que hacemos es que cuando Dios los salve, pues tengan menos vicios que matar, ¿no? Porque si tú tienes un niño que siempre es perezoso y luego Dios lo salva, él va a estar luchando mucho contra la pereza aún ya salvo. Pero si le enseñas desde chiquito la virtud del trabajo y todo, cuando Dios lo salva, pues quién sabe qué Dios lo vaya a usar, porque ya él tiene el hábito de estar trabajando, de no ser ocioso o perezoso. Entonces, eso también quería aclarar la otra parte. Toda una vida, porque se dice ella que a los 9 años, ella ya meditaba en las escrituras, escribía diarios, mientras sus niños, sus amigos, amiguitas, jugaban a las muñecas, ella no, ella ya estaba meditando en la Biblia. Pero no fue hasta como los 70 años que Dios la salva y entiende el evangelio, se hace real en su corazón. Entonces, es muy bueno enseñarle, criar a nuestros hijos en las virtudes, pero la salvación la da Dios. O sea, no podemos decir, llevo un currículo cristiano, totalmente cristiano, hago esto, mi hijo va a ser salvo. O sea, la salvación es de Dios. Pero nosotros contribuimos mucho en que nuestros hijos tengan temor de Dios siempre, siempre. Que no se les olvide que están delante del Señor, que un día el Señor va a regresar, que un día el Señor va a tomar a su pueblo. Entonces, que nosotros los llevamos a la iglesia, que nosotros les decimos, mira, el cristianismo es real, el Señor es real, leemos a un Dios vivo, no creas que es un Dios de película, de librito, que ahí se quedó, o sea, no. Y creo que eso le fomentó muy bien ella a sus hijos. De los 10 que le quedaron vivos, no todos fueron cristianos, pero la mayoría sí. La mayoría sí se quedó en el camino del Señor. Entonces, no es que como yo soy cristiana y mis hijos van a ser cristianos por todo lo que yo haga, pues no, ¿verdad? Porque dice que la salvación es del Señor. Pero nosotros podemos contribuir muchísimo a que estén en un ambiente cristiano y se den cuenta que el cristianismo es real, que no es algo allá lejano, antiguo, que pues de vez en cuando leemos. O sea, que el cristianismo es real. Y por eso me gustó mucho leerles ahorita a Susana Wesley, porque digo, esta mujer se esforzó tanto y al final Dios le recompensa viendo la salvación de sus hijos. Yo espero ver eso. O sea, yo espero ver el día que mis hijos se bauticen y oro por eso, ¿no? Porque cada que veo un niño bautizándose, ya voy a llorar, un niño bautizándose en mi iglesia, digo, Padre mío, ¿cuándo va a ser uno de los míos? ¿Cuándo va a ser uno de mis chiquitos que esté ahí bautizándose? Porque tú lo hayas salvado, ¿no? Entonces, pues les animo a no dejarnos llevar por el cómo va el día, a ver qué puedo hacer, sino en planear, en tener una mente afilada a que estamos en las manos de Dios y Dios nos encargó esas almas y que lo que estamos creando son almas para la eternidad. O sea, después verlos allá en el cielo con nosotros, pues
qué bendición tan grande de ver a cada uno de nuestros hijos ahí, ¿no? Pues esta es la inspiración de Susana Weasley.